10:14, seguimos en las conversaciones de los temas que han estado presentes durante los últimos días. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, visitó la región de Tarapacá y ahí anunció, entre otras cosas, que a fines de mes va a entregar una propuesta para enfrentar al crimen organizado. Queremos conversar sobre el tema. Tenemos el contacto hasta ahora con el gobernador de la región, José Miguel Carvajal. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Buenos días, gobernador. Quisiera unas palabras al principio para iniciar esta entrevista. ¿Cuál es la evaluación y sobre todo también de las señales que se dan, por ejemplo, que el propio subsecretario viaje, la incorporación sobre todo de las voces de quienes están en el día a día con las problemáticas locales, que esto es algo que hemos discutido muchísimo como país en la toma de decisiones, el excesivo centralismo también? Entonces, ¿cómo también usted evalúa lo que implica ser parte de esa mesa? Porque hay situaciones que ustedes ven día a día que muchas veces no se pueden, no se les puede dar una solución desde acá. Sí, bueno, me agradan muchas tus palabras porque precisamente es parte de lo que hemos venido nosotros insistiendo a lo largo de todo el país a partir de la elección de los gobernadores y gobernadoras. Efectivamente, precisamente en el Ñuble se está desarrollando un encuentro entre todos los gobernadores y es una agenda importante que tiene que ver con el proceso descentralizador, que también agradecemos sea parte del programa estructural del presidente Gabriel Boric, y que tiene que ver con dotar a los territorios y a las regiones con mayor capacidad de autonomía para tomar sus decisiones, y como lo decimos nosotros en Tarapacá, más cerca del problema, más efectiva la solución, y sin duda que los gobernadores estamos muy cerca de los problemas. Agradecemos enormemente la preocupación del subsecretario Monsalve de desplegarse a la región. Se realizaron aquí, Viviana, te cuento, 2 encuentros. Uno principalmente con los alcaldes de la macrozona norte, y se dio cita aquí en Iquique, en la ciudad, donde llegaron distintos alcaldes y alcaldesas de distintos lugares, y ellos estuvieron trabajando precisamente temas asociados a lo que significa esta situación que hoy día no tiene con una agenda muy compleja respecto al crimen organizado, los delitos de mayor connotación social. Pero también tuvimos la posibilidad de compartir y una reunión de manera muy cercana y muy horizontal junto a distintas instituciones del Ministerio Público, de las policías, y por cierto me tocó estar presente en los consejos que se están desarrollando para la realización de la política del crimen organizado que están levantando desde las regiones. Y tuvimos esa oportunidad de dialogar con el subsecretario y manifestarle también las particularidades del territorio. Todos saben que nosotros hemos tenido muchas dificultades vinculadas principalmente a lo que significa la situación migratoria y el complejo fronterizo Colchane, donde se vio superado y sobrepasado hace un par de años a la fecha. Bueno, y temas como ellos, ¿no?, que son más particulares del territorio, son los que aprovechamos de conversar con el subsecretario Monsalve, y donde entendemos que existe, ¿no?, por parte del gobierno la misma urgencia, esperamos, que tenemos también nosotros las autoridades locales, quienes desde los alcaldes hasta los consejeros regionales, los concejales, los mismos parlamentarios, siento que representamos la voz de la ciudadanía, manifestamos que en el país, sin duda, que la primera preocupación de la familia es la seguridad. Esta propuesta se entregaría a fines de octubre. Contempla también algunos montos que se han dado a conocer en torno a lo que significa financiar, obviamente, toda esta política. Pero para usted, ¿cuál es la prioridad, sobre todo pensando en la problemática que vive en su región? Bueno, nosotros, Viviana, creemos que no solamente es importante apoyar la labor que están realizando las policías en materia de equipamiento, como se ha anunciado, respecto a una gran adquisición de equipamiento, sino que también con tecnología, que a propósito de la reunión de ayer pudimos conocer en detalle aquellos equipamientos y sistemas tecnológicos que se le van a comprar tanto a aduanas como a las policías que intervienen en el complejo fronterizo de Colchane. Pero nosotros creemos, Viviana, y esto es algo que hemos manifestado los gobernadores a lo largo de todo el país, que no solo con recursos regionales y además con los esfuerzos del nivel central, hoy día es necesario el poder dotar a quienes están al frente de este tremendo desafío, como las policías y el Ministerio Público. Sino que también nosotros creemos, y lo hemos dicho, hace falta y es urgente una discusión respecto a las herramientas legales que puedan tener los carabineros. Porque, por ejemplo, aquí te cuento algo que es importante. Desde un tiempo a esta parte, la reconducción ha sido una situación compleja en Colchane, que tiene que ver con que el proceso de expulsión de las personas que ingresan por pasos no habilitados se ha complejizado porque Bolivia no tiene
un interés de colaborar tanto en ello y que eso impide que se pueda hacer una expulsión efectiva. Bueno, cuando tuvimos la visita de la ex ministra Isquia, llegó a nuestra zona manifestando cambios y precisamente en esta herramienta de la ley de migraciones para facilitar estos procesos administrativos de expulsión. Bueno, nosotros creemos que esto va más allá. Creo que debemos entrar en una discusión y yo creo que acá el mensaje tiene que ver también con la colaboración que necesita el gobierno respecto a los parlamentarios, de una discusión precisamente para poder hoy día evaluar cuál es el rol que puede o no realizar, por ejemplo, el ejército en Colchane, que es una de las discusiones que se da a propósito de este decreto 265, que es el acompañamiento de las fuerzas a carabineros quienes están a cargo de la tarea de la frontera. Se ha discutido la posibilidad de una creación de policía fronteriza, se han discutido el poder hacer algunas modificaciones, por ejemplo, esta situación de la ley migratoria, pero creo que ahí también hay una discusión que hay que dar como país. Las herramientas que tienen hoy día las policías, el Ministerio Público, para poder asumir esta lucha con, precisamente, lo decía el presidente, sin ningún tipo de duda y muy por el contrario, con una agilidad y con una fuerza y una convicción que es la que nunca antes habíamos visto en el país. Este es un punto que se repite, las herramientas, la capacidad, cómo complementarlo también con el rol que puedan tener otras fuerzas. Otros dicen, no, la verdad es que, por ejemplo, quienes están en acción, más bien, tienen una labor militar, no tienen que estar en el control del orden ni tampoco lo que es los procesos de migración, porque no están como mandatados, no están obviamente ni siquiera formados para aquello. Entonces ahí también hay una discusión que hemos escuchado incluso desde el punto de vista parlamentario, ¿no? ¿Usted qué se refiere con dotar de mayores herramientas en concreto? ¿Qué significa en específico para que se pueda entender? Nosotros tenemos una discusión respecto a precisamente el rol que tiene Carabineros en el complejo fronterizo y las tareas que tienen los funcionarios en ese lugar. Y hoy día el decreto 265 lo que genera es que exista un apoyo por parte de personal del ejército a Carabineros. Bueno, cuando ingresan 20 personas por un paso no habilitado y está Carabineros en el lugar, ¿qué hace Carabineros? ¿Qué hace Carabineros? Saca una pistola y pone a disparar. ¿Qué hace? Los trata de sujetar, los lleva a dónde. Creo que la labor y las tareas específicas que debiese realizar la policía, particularmente en la frontera, debiesen ser discutidas y revisadas para que nosotros tengamos certeza del rol que va a tener las policías, por ejemplo, en la frontera. Esto no lo discutimos antes porque no nos encontramos ante una fragilidad. Gobernador, eso hoy no está delimitado, o sea, no está claro cuál es el rol, qué puede hacer, cómo procede ante una situación de esa índole, que es algo que se repite, podríamos decir, a diario en un complejo fronterizo. Yo creo, Viviana, que estamos desactualizados. Yo siento, Viviana, que el problema que tiene el país es que como no estaba preparado, porque no nos preparamos, lamentablemente en Chile, nosotros nos cuesta prepararnos y nos cuesta prevenir situaciones como la que hoy día surgió. Cuando tuvimos el problema de esta superación migratoria en el complejo fronterizo, lo que nos dimos cuenta es que no solamente faltaba tecnología, había que mejorar procesos de pasar de un papel con un timbre a un proceso tecnológico, había que tener sistemas biométricos, sino que además nos dimos cuenta que no solamente significaba tener carabineros, sino que tuviesen una preparación integral en términos de cómo generar, ¿no? Una atención de niños, por ejemplo, que es lo que tuvimos que sostener. Aquí pasó algo muy importante, fueron entrando niños con personas adultas, y no voy a referirme a padres y madres, porque eso nunca lo supimos porque no habían papeles de por medio, y tuvo que tribunales, hubo una labor muy importante de una juez de la región de Tarapacá que generó una acción concreta respecto a algunas audiencias lo más expeditas posible para que de manera telemática se pudiese determinar que ese niño que ingresaba con esa persona adulta era el hijo, ¿no? Eso es algo que demuestra que la actualización, precisamente que es lo que yo me refiero, Viviana, de las herramientas, por ejemplo, en las fronteras de nuestro país, es una discusión que hay que dar. Es decir, no solo agotemos la discusión de mayores recursos a las policías y tecnología a las policías, porque ya la discusión de decir cómo logramos que haya más policías, cómo logramos que haya más personas que actúen en labores preventivas, es una discusión que todos sabemos es un poco más compleja porque requiere incentivos para que haya más carabineros, requiere mayores escuelas de preparación. Es decir, lo que también algunos sectores políticos señalan, requiere una integralidad de la preparación de carabineros. Lo que nosotros decimos en las regiones, debiésemos discutir una seguridad regional, también, ¿por qué no en los territorios, que pudiese apoyar? Pero acá pasa por
personal, pasa por recursos tecnológicos y equipamiento, pero también pasa por herramientas legales y posibilidades que pudiesen desarrollar estas policías, por ejemplo, en situaciones adversas como es estar en un complejo fronterizo a 4.000 metros de altura, donde hay un paso entre dos países, donde convives con situaciones bastante complejas, como por ejemplo puede ser el no contar con todas las condiciones de acceso a la salud o de otros servicios que pudieses tener en otra ciudad o zona urbana, ¿no? Estamos hablando de la ruralidad, estamos hablando de altura, estamos hablando de un lugar con 90 pasos no habilitados. Obviamente la discusión debe ser qué herramientas le entregamos a las policías que se encuentran resguardando ese lugar para que ellas puedan hacer mejor su tarea. ¿Y usted siente que esa reflexión o ese análisis y además también la constatación de lo que usted enfrenta a cargo de una región a diario se entiende? Y se lo pregunto sobre todo desde el sector político del cual usted forma parte, usted es parte del Frente Amplio, porque muchas veces en esta discusión de corte mucho más político en torno a cómo enfrentar los temas de seguridad se habla que la izquierda tendría complejo, y por eso se lo pregunto en torno sobre todo lo que tiene que ver con recursos, capacidades. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo responde también a eso, que sobre todo es un emplazamiento que siempre se ha hecho desde la derecha y que por eso nuestra legislación estaría retrasada, porque muchos de estos temas no se habían querido discutir? Bueno, pero ahora se entiende que estamos en una situación muy complicada, que nadie puede en el fondo no asumir esto como un tema prioritario. Bueno, sin duda que para cualquier militante de una coalición el compromiso con el plan de gobierno es un compromiso de convicciones. Y sin duda que el presidente Gabriel Boric tiene las convicciones suficientes para entender que hay que enfrentar la desigualdad del país y construir un país que tenga líneas establecidas respecto a la desconcentración del poder, fortaleciendo el territorio, pero también poniendo adelante una agenda medioambiental y feminista importante. Pero eso no quita, y es lo que nos sucede a nosotros también en nuestra región, eso no quita que tenemos la misma intención de tener seguridad con nuestras familias. Y yo creo que este gobierno, a diferencia de los anteriores, está entendiendo que las respuestas no son de corto plazo, sino que son respuestas de largo plazo. Y acá te doy un detalle. Cuando hablábamos con el subsecretario Monsalve el día de ayer, él nos mencionaba que había un plan precisamente que tenía que ver con el crimen organizado. Bueno, la intención de transformar una política de crimen organizado es la misma intención que existe, por ejemplo, para el desarrollo de las zonas extremas, como nosotros hoy día, desde un plan de zonas extremas, se nos da una oportunidad de hablar de una política de zonas extremas. Yo creo que hay una diferencia. Este gobierno está discutiendo no solamente el poder resolver superficialmente estos aspectos, moviendo carabineros de un lugar, sino que tomando discusiones profundas y estructurales respecto a cuál es el rol que tienen ciertas instituciones y cómo logramos desde los territorios enfrentar esta paradójica que hoy día enfrentamos, ¿no? Y yo creo que ahí estoy completamente seguro que lo que ha dicho el presidente de la República, lo que ha dicho el subsecretario Monsalve y la ministra Carolina Toá es totalmente cierto. Hay una gran preocupación respecto a lo que está sucediendo en el país en materia de seguridad. Preocupación que además se expresa en la comunicación que existe con estos gobernadores, particularmente en el caso nuestro en Tarapacá, donde hemos tenido una comunicación cercana y visitas permanentes, y hoy día incluso hay una coordinación importante respecto a los recursos que se le está asignando a las policías, de presupuesto regional con el cual nosotros coordinamos, pero también de presupuesto apoyado, ¿no?, en una situación que me parece inédita, de haber triplicado, por lo que nos comentaba el subsecretario Monsalve en la discusión del presupuesto de ley del 2023, los recursos, por ejemplo, para la subsecretaría del Interior. Ahí hay actuaciones concretas, convicciones. Discutamos una política porque hablemos del largo plazo y discutamos también los recursos, aumentando los recursos, no solamente señalándonos en palabras. Y además también muchas de, podríamos decir, las comprobaciones, sobre todo de experiencia internacional, hablan de precisamente, aunque no sean tan... podríamos decir mediáticas, muchos de los anuncios tienen que ser a largo plazo, porque si no es una problemática que se enfrenta de una manera puntual y luego puede no dar una efectividad lo suficientemente contundente. Pero por lo mismo quería preguntarle, en ese mientras tanto, a todo lo que tiene que ver con inversión, con sobre todo el debate legislativo, que lamentablemente es demoroso, ¿qué pasa con la petición que han hecho algunos que debe decretarse un estado de excepción constitucional similar a lo que ocurre en el sur del país? ¿Usted lo apoya? Absolutamente, en términos de que sea coordinado. Hoy día nosotros no nos hemos pronunciado, Viviana, personalmente, porque nosotros hemos tenido precisamente un decreto de estado de excepción en la provincia de Tamarugal que estuvo funcionando a principios del gobierno. Y recuerdo muy bien que lo conversamos con la ministra Isquia en su momento. Ella me confirmó, gobernador, queremos tomar una decisión articulada con
los municipios, los gobiernos regionales, para que esta solicitud de estado de excepción sea una solicitud que de verdad apoye y que no solamente sea una solicitud panfletaria para algún sector político que desea ocupar el término. Bueno, nos coordinamos para eso, se implementó en la provincia de Tamarugal, apoyó con mayores labores del ejército. Hoy día esa discusión se da en los mismos términos, en que sea coordinada. Por lo tanto, nosotros creemos que cualquier herramienta legal que nos permita atacar la grave situación que vive en la región y el país en términos de seguridad se debe discutir, pero tienen que ser coordinadas. Nunca más tenemos que actuar aislados, los municipios, los gobiernos regionales, el nivel central, porque eso fue el desastre que dejó Piñera anteriormente. Actuó de manera aislada respecto a las decisiones, sobrepasó a los alcaldes, llegaban a la región ministros sin hablar con el alcalde de la comuna. Eso es algo que nosotros creemos que en este segundo tiempo que estamos enfrentando en esta materia de seguridad tiene que ser aislada. Por lo tanto, Viviana, si usted me vuelve a consultar, gobernador, usted está disponible absolutamente. Creo que el gobierno debe abrirse a la misma discusión, siempre que esto sea coordinado, que tenga un motivo, que tenga un inicio, que tenga un término y que vaya complementando otras acciones, porque hablar de un estado de excepción porque sí, no sé cuál sería el cambio, porque se tiene que ir renovando. Entonces, ¿cuál es la intención? Es que ayude a generar algún tipo de iniciativa especial, es decir, que vaya generando transiciones de decisión. Yo creo que eso estamos abiertos, pero nosotros no tenemos, por lo menos yo no tengo ningún prejuicio con poder contar con el apoyo absolutamente que creo que está hoy día siendo muy importante por parte de personal del ejército. Pero para ser bien claro, ¿usted lo considera necesario ahora si es que se comprueba una efectividad? ¿Usted lo cree como algo que se debiese implementar? Sí, no lo hemos solicitado nosotros personalmente, pero creemos que si hoy día el gobierno nos dice, gobernador, mire, es necesario, es indispensable porque necesitamos generar algún tipo de medidas o políticas en particular, nosotros vamos a apoyar absolutamente. Creo que, vuelvo a lo mismo, si son medidas aisladas no sirven, si son medidas integrales, absolutamente. Si esta es una de las medidas integrales, absolutamente disponible. Yo creo que al contrario, hoy día necesitamos el apoyo de todos y de todas. Y creo que en eso ha hecho una tremenda labor Carabineros, una tremenda labor también personal del Ejército cuando se decretó el estado de excepción en la provincia de Tamarugal. Nosotros estamos muy agradecidos del trabajo que ellos hicieron porque apoyaron y colaboraron mucho en esa situación. Hoy día, si volvemos a pedir la colaboración del Ejército, también tenemos que entender cuál es la colaboración que van a realizar, porque no se trata de dejar personal del Ejército en este tipo de tareas. La discusión es un poquito más profunda y más de largo aliento. Sin duda. Gobernador, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de conversar de estos temas, además especialmente contingentes y urgentes. Muchas gracias. Gracias a usted, Viviana. Un abrazo desde el norte. Que esté muy bien.